Amigos, bienvenidos a otro podcast más titulado Fuera del Aire. Y el día de hoy, sí, me encuentro nada más y nada menos que con mi querida Jennifer. Hola, hola a todas las personas que nos ven. Muchas gracias, Raúl, por invitarme. Jennifer, estoy nervioso. Es la primera vez que en un podcast estoy nervioso. Porque vamos a hablar de un tema, importante para la sociedad, importante también para el hombre, que es el feminismo. Sí, importante y necesario. Yo creo que es fundamental que todas las personas lo conozcan. Fundamental, pero sobre todo el seguir. Creo que ya estamos en otro siglo, ya las reglas cambiaron. Ahorita fuera del aire se lo platicaba, ya no es que el abuelo estaba sentado en la plazuela comiendo semillas. Creo que ya el abuelo nuevo ya puede hacer actividades que no van a demeritar ahora sí el nombre de hombre, ¿no? O sea, ya puedes hacer actividades que antes no podías y que no está mal entre la sociedad. Sí, yo creo que siempre las pudieron hacer, pero era mucho más cómodo no hacerlas. Bueno, tienes razón. Wow, 1-0, round 1-0. Mi querida Jennifer, ¿qué es el feminismo? ¿Qué es el feminismo? Pues en términos coloquiales, y para que todas las personas entiendan el sentido, busca la liberación y la reivindicación de derechos de las mujeres. Así, tal cual. La liberación sí. En todos los sentidos. La liberación de su cuerpo, de su actuar político, la liberación de su ser, de todo. La liberación de las mujeres y la reivindicación de los derechos humanos que ya se tenían, pero no se habían reconocido o no se habían querido pasarlos, ¿verdad? Esta estafeta por la deuda histórica que se ha tenido con nosotras las mujeres. Ok. Oye, ¿y tú cómo inicias en este movimiento, Jennifer? Fíjate que yo inicio en una ¿O por qué? Yo inicio en una convocatoria que es de Redefine México. Es una organización a nivel nacional del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, que es una organización feminista. Ahí viene, pues empiezo a ir a los talleres. Yo traía como otro chip, ¿no? Niña rebelde, niña que estaba en contra del sistema, pero no había como este enfoque. Luego empiezo a estudiar la teoría feminista, empiezo a ir a estos encuentros. Entonces digo, soy feminista. Quiero la liberación de mi cuerpo, quiero más derechos que no hemos tenido. Soy feminista, ¿no? Quiero una igualdad sustantiva y real. Soy feminista. Yo creo que también, aparte de eso, dices, ¿cómo naces o cómo eres feminista? Yo creo que todas las mujeres se identifican de diferentes formas para ser feministas, pero creo que por la historia propia de cada una es el que llegan a ser feministas. Por alguna situación de acoso, alguna situación de violencia, alguna situación de intolerancia, pasan a ser feministas. Con la historia de cada quien, de cada persona, de cada mujer que les pasó, es que se identifican como feministas. ¿Pero fue por iniciativa tuya el querer ser feminista? ¿O hubo un empuje de algo, alguna situación que te empujó también a decidir y decir, es mi cuerpo, es mi vida? Voy por los derechos. Definitivamente fueron las dos cosas. Fue que hubo esta posibilidad, pero aparte había tenido muchas más violencias en lo que había pasado, pero no habían sido identificadas. Y creo que es lo que le pasa a muchas mujeres. Cosas que dices, son violencias, no lo son, porque ni siquiera las observamos o las vemos como tangibles. Que violencia institucional, violencia familiar, violencia sexual con la pareja, con el novio, con todo, o sea, todo tipo de violencias. Y en esta parte, pues de forma particular, viví varios tipos de violencia. Desde el bullying en la escuela hasta el acoso callejero o el abuso de ciertas personas. Entonces, aparte de esta formación, pues es por la historia propia. Ok, perfecto. Ahora, estamos hablando de estos abusos, pero voy a dividir ahorita en este instante un abuso familiar cotidiano, que todo, pues ahora sí, mujer ha recibido y que dice, así es papá, así es mamá, a lo mejor también podrá ser, pero que es un abuso. ¿Qué lo podemos considerar como un abuso, pero que se viva todavía día con día? Bueno, por ejemplo, de forma particular, en la mesa del comedor de mi familia, siempre era que llegaba mi papá y se sentaba, ¿no? Esperando a que le sirvieran al hombre, ¿no? Porque ya llegó y hay que servirlo. Pero no, o sea, hubo un tiempo en donde pues también empezamos a cuestionarnos estas cosas. ¿Por qué se tiene que, si las dos personas trabajan, si las dos personas aportan, por qué tiene que hacer una doble jornada mi mamá?
¿no? La jornada laboral de su trabajo y la jornada laboral de la casa. El hecho de que... Ok, luego, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? La sal. O sea, ahí está a tu lado, agárrala. O sea, cosas así que tú dices, ay, está muy normalizado. Es que así es mi papá. No, es que esas son violencias. Porque esas son las actitudes que normalmente tienen las personas que están acostumbradas a que todo sea androcéntrico y todo gire alrededor del hombre. Uh-huh. Y que las personas que están a su lado son para servirles. No me pasa, porque no tengo hermanos, pero de que llega a la casa y sírvele a tu hermano, la hermana menor. O sea... Sí, pero es algo que... Te lo pregunto y es algo que sí se puede cambiar. Claro. Si tú lo quieres, se puede cambiar. O ya es una manía que venga de historia detrás de... Porque tú lo acabas de mencionar, es muy sencillo, ejemplificaste muy fácil, porque es una situación que pasa en cada hogar, que ahorita está viendo el video, que es de sírvele a tu hermano, o sírvele a tu papá, sírvele al tío. Pero sí es algo que se puede cambiar. Sí, claro, o incluso cuando estas cosas acostumbradas que tenemos de llegó el tío, saluda a tu tío, de beso. O sea, obligas a las niñas a que por ser un adulto tienen la obligación de saludar al tío, de beso, sentársele en las piernas. Y resulta ser que el tío es violado. O sea, y no nos damos cuenta que a veces somos las mismas personas las que provocamos estas situaciones, porque hay un sentido de obligación de menores. Aquí usamos el adultocentrismo, quitándole los derechos a las niñas, a los niños, y obligarlas a hacer ciertas cosas que no se debe de hacer en estos tiempos, porque ya se hacían desde antes, ¿no? Sí, claro. Pero ahora hay un constructo social que poco a poco va imperando para las personas a comprender un poquito las cosas que ya no se deben de permitir. ¿Por qué? Para evitar. Lo vemos claramente, las violaciones, los abusos sexuales siempre vienen desde el círculo primario. Padres, tíos, familiares, hermanos, etcétera. Son ahí mismo donde se encuentran en la mayoría de las ocasiones, de acuerdo a estadísticas, los violadores de las personas. Eso es un dato súper interesante, pero sobre todo, como tú lo acabas de mencionar, creo que es algo que ya se sabía o se venía manejando, y creo que hablando México, hablando Durango, es como que siempre taparle el ojo al macho, ¿no? Y hacernos como que la vista gorda. Secretos familiares, que nadie sepa. Exactamente, ¿no? Pero creo que también ya, como lo acabo de decir al inicio, es otro siglo, otras cosas. Pero dime, me hablabas de tu papá. Ahorita, ¿cómo te llevaste siempre bien con tu papá? ¿Si hay una buena relación o siempre estuvo yo a mi papá lo amo. Ajá. Sin embargo, nos sigue siendo hombre y sigue siendo actitudes machistas que dices por ¿Pero tú lo dejas o si le remarcas tú? No, por supuesto que no lo tolero. Ajá. O sea, no lo tolero. Tan es así que fue de las principales causas que dijimos, a ver, no te soporto, no quieres cambiar, pues me alejo de ti, ¿no? O sea, y es cuando yo me independizo desde chica, no tan chica, lo sigo viendo, pero definitivamente, y se lo marco cuando los veo, que es muy seguido, le digo, está siendo machista. Y dice, ya vas a empezar con tus cosas. Ay, solamente quiero que nos respetes. O sea, cosas tan sencillas, ¿no? Ajá, ok, pero marcaste tú una línea. Por supuesto. Directo, pues. Y eso pasa con familiares y con amistades, porque cuando entiendes el feminismo y cuando entiendes las violencias y cuando entiendes, pues estás de acuerdo que antes tolerabas la broma machista de tu amigo que querías mucho, pero ahora ya no lo soportas, incluso te alejas y te generas otro círculo social, porque lo que antes permitías o normalizabas que era violencia, ya no lo haces. Ahora aplica para todo. Exacto. Y ahora has ejemplificado muy bien, pero esa broma de entre amigos, ¿cuál pudiera ser? Y que y ahorita todavía sigue el chiste medio machista y que ya no lo toleras, bien lo dices, pero que todavía sigue y que la gente a lo mejor no sabe y lo ve todavía normal o pasajero todavía. Sí, o sea, por ejemplo, ahorita mencionaba la Facultad de Derecho, yo estudiaba ahí ciencias políticas y normalmente de que, ay, cállate, tú a hacer un sándwich. O sea, y lo hacían como broma. Yo digo, y siempre se lo digo incluso a mi papá y a todas las personas, si no causa risa, no es broma. Entonces a mí no me causaba risa que me dijeras, cállate, vete a hacer un sándwich. O sea, de que,
No me da risa, no es una broma, me reí, o sea, no lo es, no lo digas porque estás agrediendo y estás violentando. Entonces, con los amigos se daba eso, o situaciones como de que, ustedes no la política, ustedes el tema de las reinas, chis, cosa que ya se debe abolir, ¿verdad? Pero bueno, o sea, cosas así, o sea, normales, o sea, catedráticos que decían cosas así como... Comentaba hace un momento nuestra compañera, porque yo también lo escuché, y se daba mucho en los tendederos. Tal profesor estableció que las leyes son como las mujeres, se hicieron para violar. Entonces, tú dices, uy, qué fuerte y qué grueso que diga un catedrático eso. Hace poquito pasó en Querétaro yo creo que va a seguir en tus temas, una de las pintas enormes que decía, los docentes disfrazados de machistas. Uh-huh. Y sí, porque un docente no haría eso. ¿Por qué no enseñaría eso? ¿Por qué no? Porque entonces estamos hablando de apología al delito. Okay, sí. Y lo está haciendo un catedrático de derecho. O sea, la incongruencia, ¿no? La congruencia, exactamente. Hablando de tendederos, 8 de marzo se da, o se hace más global, digámoslo así, ¿no? Mi curiosidad es, recopilan información durante este año, les llega información ese mero día. ¿Cómo se hace este tendero? ¿Tienen alguna junta ustedes antes de? ¿O es así tal cual? ¿Voy contra él solo porque es hombre y voy a ejercer mi derecho? ¿O cómo es esta situación de los tendederos? Mira, normalmente el primer tendedero que se da de forma como oficial aquí en Durango es en 2020. Pero hay que decir que veníamos de un contexto muy complicado. Acaba de pasar lo de Ingrid Escamilla. Como referencia, acaba de pasar lo de la niña Fátima de 5 años. Entonces, y viene como primera vez aquí en Durango la marcha oficial del 8 de marzo, ¿no? Pero a la par de eso se generan todas las demás violencias. Entonces vimos que había un protocolo, por no decir ninguna universidad, UGED, que no tenían un mecanismo específico para las denuncias. Entonces, pues dicen, pues la única forma en que no se quede de forma impune es hacerlo público para las personas. Porque a lo mejor ya hiciste denuncia, porque sí las hubo, oficiales, con carpetas de investigación de años pasados o de ese año, de enero. Sin embargo, no le había dado seguimiento. Bueno, a lo mejor no tengo la reparación del daño jurídica que se me debe de dar, pero sí pública y ante la sociedad. Y saber que esta persona, Chuchito Pérez, es un acosado. Y saber que lo identifiquen y que tenga un letrero en la cara que es violador. Y a lo mejor para mí la reparación del daño es esa. Ok, pero hacen esta investigación, o sea, sí, se juntan. Cuando pasa esto, en el 8 de marzo, normalmente tendederos y las mismas instituciones, mujeres de las instituciones, llámese primaria, preparatorias, universidad, se organizan. Las mujeres de cada institución. Allá había páginas, porque ya se tumbó, pero había páginas oficiales del tendedero Durango, por ejemplo, ¿no? Donde decían, a ver, voy a hacer, y de forma diferente. Se organizan, hacen un buzón. No, se organizan y el mero día lo publican. Y mandaba la información, y llegaba la información. Esta es la persona que se identifica y es la encargada de la preparatoria 89. Y no, ya llegaba la información. Y aparte de que se publicaba ahí en su patio cívico de la escuela, se publicaba en redes sociales. ¿No? Y a la par de eso, se mandaba a medios de comunicación. O sea, ¿para qué? Para hacerlo público. Para hacerlo público y que se entere las personas. Yo una vez lo comenté, le dije, si de verdad les importara que no se hubiera, porque muchos dicen, pero es que pueden ser denuncias falsas. Sí, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Pero qué porcentaje? Tú como Jennifer, ¿cuánta credibilidad le das a estas páginas de Facebook? Digo, de que sí puede hacer o no puede hacer. ¿Todo el apoyo a la mujer en ese momento? ¿O la verdad sí la dudo? ¿O es algo de esta cuestión de exparejas, lo que tú quieras, algo, etcétera? Yo como Jennifer siempre le voy a creer a las mujeres. Siempre. Y nunca voy a poner en duda la denuncia que ella haga. Porque que sí puede haber denuncias falsas de un porcentaje, y se ha hecho a través de investigaciones, que fue la Universidad de Aguascalientes la primera que hizo el mecanismo del tendedero y que hizo la investigación real científica. Del 100% de los tendederos, el 89% eran reales. Entonces tú dices, ¿y valdrá la pena? Claro que vale la pena. Probablemente haya efectos colaterales.
Sin embargo, creo que es fundamental priorizar todas las personas que es el único mecanismo que tienen para hacer su denuncia y para que no se replique estas violencias con otras personas, con otras estudiantas. ¿Por qué? Porque normalmente que cuando pasa esto están en una jerarquía de poder, es decir, o es catedrático, o es administrativo, o es director, y lo otro pues simplemente son estudiantes. Oye, pero en ese momento, ¿qué pasa? ¿Le sigues dando el beneficio? Cuando resolviste el tema y dijiste, bueno, fue por otra cuestión, a lo mejor por un momento que estaba pasando, lo hizo por la espontaneidad del momento, por el suceso, se le sigue dando el beneficio en su grupo, o sea, sigues dando el apoyo. Por ejemplo, de forma específica, que es donde se tienen más datos, en el tema de la Universidad Juárez del Estado de Durango, cuando se hace todas las denuncias de los tendederos de 2020, se les dice el mecanismo, como el ABCD, que es lo que tienen que hacer. Aparte, aquí está la ubicación de la fiscalía. Ese es un formato de denuncia que puedes hacerlo y puedes llevarlo, identificarlo y hacer tu denuncia formal. ¿Sí? Okay. Entonces, se les dio ese seguimiento. De todas esas, de todas las denuncias que se publicaron en el tendedero, las que se llevaron a contemplación fueron solamente 11 denuncias formales. De esas 11 denuncias formales, 4 de ellas se llegaron a sentencia firme. Y de esas 4, un profesor huyó, por así decirlo, porque el tema era, había 2 procesos, uno dentro de la universidad y otro pues del Estado, ¿no? Okay. Entonces era el del profesor que huyó era separarlo del cargo, pero pues huyó, entonces ya no hubo problema. Otro de ellos, 2 de ellos están ahorita en el Cerezo y el otro de ellos se suicidó, ¿no? O sea, pero al final de cuentas se llegó a sentencia firme. Es decir, que hubo 11 denuncias, de esas 11, 4 llegaron a sentencia firme y 4 con el desarrollo que te digo, ¿no? Okay. Entonces, tú dices, pues al final de cuentas fue... es un impulso, un parte de aguas que a lo mejor no hay que decir, no es la forma, no, es la forma mal enfocada, pero que es un trabajo que debería de hacer el Estado y en esta parte las universidades. Porque si hay un mecanismo, pues sigan ese mecanismo. Si hay un correo oficial, atiendan ese correo oficial. No sé si lo hacen o no. No. Entonces te das cuenta de que dices, bueno, no está funcionando tu mecanismo. Hay un comité. No sabemos quién es el comité. Hay un consejero en cada universidad. El consejero es acosador. O sea, me explico, es hombre. Ajá. O sea, dices... ¿Crees que cambie esa forma de ser, que en algún momento pueda haber una rectora, a lo mejor pueda haber una consejera, se pueda dar ese voltereta, digámoslo así? ¿O crees que Durango sí está muy cerrado? Mira, completamente? Los mecanismos funcionan porque de hecho el protocolo para prevenir y atender las violencias dentro de la universidad lo crearon 3 investigadoras muy importantes de aquí de Durango. Me sé el nombre de la maestra Carla, el de la maestra de Rocío, de la maestra María Eugenia, de Derecho, Psicología y Música. Estas 3 catedráticas, que aparte de ser especialistas en derechos humanos, temas de género, son investigadoras. Entonces, hicieron un mecanismo muy bueno. El problema es que no lo han seguido. El otro problema es que es como todo, ¿no? ¿Funciona la alerta de género? Sí, la alerta de género sí funciona. Lo que no funciona son sus funcionarios. ¿Me explico? Claro. Son como las personas que tienen que atender y darle seguimiento, pues les ha quedado a deber mucho a las mujeres. Híjole, pues. Híjole. Pero bastante, y es un tema a pensar, digo, dentro de la sociedad, es un tema a discutir y a decir qué estamos haciendo mal como hombres, pero también como sociedad, ¿no? Porque ahí te va la contraparte. Tú, Jennifer, ¿qué opinas de esas mujeres que ahora sí están en contra de ustedes, tanto en marchas? Y te lo voy a ejemplificar con estas pintas que hubo en la catedral, que yo veía en publicaciones de Facebook, y varias publicaciones son de mujeres. Están locas. ¿Por qué hacen esto? Para ti, Jennifer, ¿qué representa para ti que una mujer se enfrente a otra mujer? Cuando tú le estás diciendo ahorita, sea como sea, si es mentira, si no es mentira, siempre vas a recibir mi apoyo.
¿Y tú qué sientes al momento de decir, otra mujer está diciéndome loca por vandalismo, por qué lo haces, para qué sirve, qué fin tiene, etcétera, etcétera? Creo que en el tema de la iconoclasia, que es el término correcto, no son pintas, no son vandalismo, es iconoclasia. La iconoclasia es un término en donde se genera a través de la protesta, manifestación o desobediencia civil que se ajusta a hacer de forma simbólica la inconformidad que existe. En esta parte, cuando las mujeres, normalmente en redes sociales, hombres atacan su sentir porque es válido, porque se genera a través de la opinión pública, a través de una publicación. Y tú, Raúl, puedes pensar diferente que yo, Jennifer, y está bien, ¿no? El tema es que si llega a pasar, pues nunca hay la confrontación. No te gusta que se pinten las paredes, no te gusta que se rayen, no te gusta que se quebren los vidrios, se van a seguir haciendo. Porque sigue matando a mujeres, porque sigue haciendo violaciones, porque sigue haciendo acoso. O sea, y creo que es indignante el número de que les causa impotencia que se intervenga el espacio privado o el público y no la vida de las mujeres. O sea, ¿cómo hay un enojo al que ¿por qué la propiedad del Estado la dañan? Sí, están dañando a las mujeres. Y perdón, lo siento. Discúlpame por no seguir las formas que tú consideras que fueran correctas. Pero es la única forma en la que la opinión pública y que el Estado puede visibilizar el enojo y la rabia que se siente. Voltea a ver, ¿no? O sea, sí, es cuando de cuando verdad... Dices, acosadores en la UGED. No. ¿Cómo? O sea, lo que pasó en la Biblioteca Central, ¿no? Porque ahí había pintas o sacerdotes, violadores. No, eso no pasa. ¿O sí? Entonces nos ponemos a pensar y sí, hay una deuda histórica y claro, hay una reflexión y hay un enojo y una digna rabia que tienen todas las mujeres que se manifiesta y se incrementa en fechas específicas o cuando hay un caso que se viraliza tanto que la angustia que el enojo es preponderante. Ajá, exactamente. ¿Y qué opinas ante eso? O sea, cuando una mujer, me imagino que te ha tocado también una mujer que esté en contra de tu pensar. Claro. Pero para ti, ¿qué significa? ¿O es alguien más? ¿Es un pasar? ¿No has tratado así como de decir, a ver, cambia el chip poquito, date cuenta, abre los ojos? En ocasiones sí hay la posibilidad de que, oye, quiero saber más, como en esta forma de informarse, va. Sí, pero si es en la forma de confrontación, pues ya está, da flojera, porque no va a cambiar su pensar y tampoco va a cambiar el mío. Entonces es como si me pongo a sentarme con un diputado del PAN a decirle que tenemos autonomía sobre nuestros cuerpos. No, él va a decir que no, ¿verdad? Porque él protege a las mujeres de otra forma, o sea, ¿qué? Haciendo discriminación jurídica, como insurpiendo la autonomía de las mujeres y decidiendo por ellas. O sea, no va a cambiar su pensamiento. Va que va. Jennifer, ¿cuántas, estamos hablando fuera del aire, la ramificación del feminismo, cuáles existen? Bueno, existen varias ramas. Ahorita te podría mencionar pues la abolicionista, la radical, la decolonialista, el feminismo negro. Existen diferentes ramas, el feminismo liberal, que son como se basan en teorías teóricas, vaya. Uh-huh. Por ejemplo, en una de tus preguntas que dijiste que me ibas a hacer es el tema del feminismo, ¿no? ¿Desde cuándo naces? ¿No? Pues desde hace muchísimos años. Desde hace muchísimos años y a lo mejor lo que voy a decir es un poco eurocentrista, pero para abarcarlo como en una línea temporal, pues empieza desde la reivindicación de los derechos del sufragio, pero desde antes, ¿no? Desde también la lucha por la educación y luego por la lucha al voto y luego por la lucha con el segundo sexo de Simone de Beauvoir, con los derechos sexuales y reproductivos. Y luego ahora estamos viviendo una cuarta, no me gusta decir olas, pero como para que se manifieste en un tiempo específico, la globalización y el feminismo digital. Okay. Entonces, como
¿y cómo se organizan? ¿Y cómo bien? Pues se publica en Facebook y todas caen. O sea, Ajá, así sí. funciona. No tiene mayor... O sea, No. Digo, uno no sabe cómo es la organización porque vemos, como tú bien lo dices, siempre es alguna nota, algo que el ojo público las voltea a ver, pero son cientos de mujeres que rápido se organizan, pasan la voz, me imagino, tienen grupos, Sí. etcétera, etcétera. Aquí en Durango, ¿cuántos grupos existen? aquí en Durango es como... todas somos feministas, pero hay diferentes colectivas y organizaciones. Ok. De las que te puedo mencionar son la SA de la Revolución, Si hay mujeres en Durango, que es de la licencia Julieta Hernández Camargo, que ya tiene muchos años, son las Polas ITD, que esas son exclusivamente del ITD, vaya, la tribu feminista, Redefine Durango, o sea, hay muchísimas organizaciones que al final de cuentas somos feministas organizadas de Durango y o sea, es como la convocatoria en general, ¿no? Pero son estas agrupaciones que se hacen y que buscan o que están enfocadas en los derechos de las mujeres. Ok, oye, que no se va a pasar feminista, y ahorita lo estábamos hablando fuera de, no significa que odies al hombre tal cual, ¿no? Porque me dijiste cuál es el otro término, que ese sí no lo puedes ver absolutamente, o sea, no la pueden ver. Sí, bueno, el feminismo es como, ya lo dije al principio, la definición, la liberación de las mujeres, y en muchas ocasiones las participaciones de personas en la ignorancia lo hacen como antónimo del machismo, lo cual es un completo error. Lo que podría ser un antónimo es la misandría. La misandría es como el odio que tienen, así como el machismo, de odio hacia los hombres por ser hombres, ¿no? Y que, pues cada quien, que cada quien, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el feminismo, no, o sea, busca la liberación de las mujeres, o sea, el foco central son las mujeres. O sea, ahorita no es como los hombres, no, o sea, las mujeres. A lo que voy es, yo tenía mucho miedo de hacer este podcast porque me han dicho que ustedes como feministas no tienen un encuentro o una charla con otro hombre, tienen cerrado ahora sí su círculo, digámoslo así, claro. Y tampoco no se prestan mucho a tener una conversación con un hombre. Por eso yo el hecho de que te hayas prestado, y te agradezco muchísimo el que hayas dado la oportunidad, pero si hay esta línea o si son puros mitos que se cuentan de que sí tienen cerrado el círculo, sí, por ejemplo, las marchas, ¿no? ¿Por qué no dejan ir a los hombres? Ok, ahí te va. El tema del separatismo, pero primero empiezo. Vine aquí, o sea, gracias por Raúl, te acabo de conocer, pero realmente tengo que decirlo. Sí. Fue por la invitación de una amiga que quiero muchísimo, que es Chiquis, que estuvo conmigo en la carrera de comunicación social, y entonces vine por ella. Entonces, o sea, siéntate con un gran privilegio, Raúl. Exactamente. No te creas. No, y sí, porque a lo que voy es esto, ¿no? O sea, creo que ustedes su círculo no lo tienen muy marcado y el simple hecho de que estés dando las cámaras, que estés platicando a lo mejor con un hombre de un tema que es importante para la ciudadanía y para la gente, y que te des el espacio y la oportunidad. Me imagino que tú de buenas a primeras hubieras dicho no, o sea, por ser hombre, ¿no? Sí, no, y no solamente eso, también yo creo que hay un estigma muy grande en cuanto a la criminalización de las mujeres que son activistas y que son feministas en Durango, ¿no? Entonces el hecho de que yo aquí estoy dando la cara es una situación de ponerme en riesgo. ¿Por qué? Porque entonces te identifican. Ya me tienen identificada, pero de todas formas, es un acto de inseguridad. La otra vez yo también vine aquí con nuestra compañera Brenda Maurer y lo hago porque me gusta. Sin embargo, normalmente en los medios de comunicación, porque se pretende o se tiende a criminalizar entonces ella es feminista. Sí, soy feminista, no lo oculto. Sin embargo, pero que no se criminalice por el simple hecho de serlo, ¿no? Entonces, pasando un poco al tema del separatismo, yo creo que ¿por qué pedimos que no vayan hombres o por qué pedimos que los medios de comunicación que vayan sean reporteras o sean camarógrafas? Por este hecho. Uno, para identificar que los medios de comunicación no tienen a mujeres reporteras ni no tienen mujeres camarógrafos. Ojo ahí. Y dos, para establecer que a lo mejor el reportero, a lo mejor el camarógrafo son acosadores o son agresores de algunas mujeres. Y se supone que en este espacio de manifestación es un espacio de seguridad, donde están mujeres que tienen sus experiencias y vivencias propias. Y que vaya, a lo mejor, no, pero es mi amigo de toda el alma, yo lo conozco desde chiquito, él no es así. Pues a lo mejor contigo se ha portado bien,
pero a lo mejor es el agresor de otra mujer. Y las estamos poniendo en un momento de inseguridad cuando se pretende que sea un espacio seguro. Okay. Por eso el separatismo, por eso, o sea, los medios de comunicación son dos enfoques, pero por eso es puras mujeres. Que recuerdo yo muy bien en esta marcha donde fue un reportero, que fue el que le echaron espuma. Sí. No, nos portamos súper mal. Le echamos espuma al pobre. ¿Qué digo? Lo dejamos ciego. Digo, ahí... ¡Broma! Oye, digo ahí... Si estás tú en tu marcha diciendo, no vaya, hombres. Oye, exacto. Y luego... Va. Y yo digo, bueno, usa la lógica, ¿no? Al final de cuentas usa tu lógica para... No. Y aparte, decirlo muy bien, en los espacios feministas y de manifestación hay un propio grupo de seguridad dentro de nosotras. Uh-huh. Es decir, que protege al contingente. Que son como en esta parte la seguridad de nosotras. Y si nosotros ya dijimos en medios de comunicación, no queremos hombres. Y si ya dijimos, no queremos camarógrafos, te podemos pasar y compartir el material. Si en tu medio de comunicación no hay mujeres, que está mal, pero te hacemos el paro, te compartimos la información o le pedimos a alguna reportera que te comparta la información, que es lo que se da en medios de comunicación, no quieras meterte donde está en un centro con muchísima sensibilidad, donde una mujer está usando el espacio para hacer una denuncia. Okay. Y quieres grabarle la cara, llorando, para tener una primera plana. No, eso no se hace. Okay. ¿No más fue espuma? ¿O sí tenía espuma en realidad o no? Sí, tenía espuma. Es como el video... hizo mucho enfoque. Se perdió, creo, y eso es en serio. Creo que se perdió hasta el enfoque de lo de la marcha y todo el foco público se fue a este reportero que fue agredido, ¿no? Y que perdió todo el enfoque total. Sí, yo creo que no se perdió todo el enfoque porque al final de cuentas la marcha es para las mujeres y por las mujeres y se logró el objetivo. El tema de la opinión pública a lo mejor se centró en eso, que es diferente. Sin embargo, se dieron a conocer los videos. Quien siguió y continuó la información se dio cuenta que él fue el agresivo y que las mujeres solamente se defendieron con espuma. Entonces, ¿hacen memes dentro de su círculo? No, así como que... ese video se hizo súper viral. Ajá. Ese y el de la niña, del niño gritando asesinas. Ah, y, sí, cierto. La espuma, o sea, se hizo, o sea, de Durango para México, o sea. No me acordaba de ese. Sí, o sea. ¿Qué opinión tienes del catolicismo, de la religión? Sí, bueno, yo soy creyente de las diosas, de una universa. No pertenezco a ninguna religión, aunque sin mi consentimiento me hayan bautizado desde pequeña. Okay. O sea, porque a todas las personas nos pasa, ¿no? Nos dicen, o sea, claro, ¿cuál autonomía podía tener yo si desde chiquito me inculcaron y me bautizaron sin mi opinión, sin mi decisión? Ya después cada quien va yéndose por un lado o por el otro. Yo creo que también así como parte de los derechos humanos está el derecho al culto y a la libre determinación. Entonces, respetable todas las personas que son creyentes de ciertas religiones. Sin embargo, con quien sí estoy como en contra es en parte de esta institucionalización de la iglesia y de meterse en asuntos privados, de asunto de Estado. ¿Por qué? Porque pues lo marcamos en la ley, ¿no? Estado y iglesia son asuntos separados. Entonces, el tema no son los creyentes, el tema no es la religión. El tema es la iglesia que quiere imponerse en los derechos de las mujeres. Ese es el problema. Y ahí es donde viene la bronca, ¿no? Y como bien lo mencionas, si por eso sacamos el tema, lo de este muchachito. Sí, que nos grita asesinas, y nosotros, cállate. O sea, ¿quiénes son los agresivos? Asesinos ustedes. Exacto. Por los abortos clandestinos. Y yo sé que ahorita vas a poner en el comentario porque estás viendo, creo, este minuto de... Entonces, ¿por qué se ríe? ¿Por qué hace chistes? Digo, al final de cuentas... Sí, porque él fue un meme nacional, exactamente, ¿no? O sea, quieren hacer como que un fuego en algo que no puede haber un fuego y como que se centralizan en esta situación. Jennifer, el aborto, ¿para ti qué significa? El aborto. Recientemente venimos de una depresión enorme porque el Congreso del Estado no aprobó la despenalización del aborto en Durango. Lamentamos mucho eso, sin embargo, pues van a seguir otras acciones. Lo pongo porque pues el 28 de septiembre fue el Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto. En Durango habíamos elaborado una iniciativa popular, que es la primera vez que se utiliza el mecanismo de participación ciudadana en Durango y en México.
por parte de la sociedad civil para crear o modificar una ley, porque sabíamos que los legisladores y los legisladores de Durango no lo iban a hacer. Entonces, recaudamos firmas, vamos al Congreso, a un año de ella, pedimos la despenalización y se niega. Nosotros, como parte del triunfo, es que se haya subido al Pleno, porque a partir de ahí se pueden ejercer otros mecanismos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con una acción de inconstitucionalidad y un amparo. O sea, esto sigue, aunque lo quieran o no. El tema del aborto yo creo que es muy importante. El proceso, quien ha tenido uno o que ha llevado uno, acompañado uno, es un proceso muy difícil. Muy difícil. Tanto que hay mujeres que no, por todo el contexto que es, no lo vuelven a repetir. Cuando hay comentarios también basados en la intolerancia y la ignorancia que dicen, ay, lo van a usar como métodos anticonceptivos. No, porque el aborto es un proceso muy difícil y muy complicado, pero se necesita. ¿Por qué? Para no tener muertes maternas o que exista abortos clandestinos y que en el proceso de ellos mueran las mujeres. ¿Qué se busca con el aborto? No criminalizar a las mujeres por tomar una decisión. ¿Qué decisión? Una decisión basada en el artículo 4 constitucional, que es la autonomía reproductiva basada en la decisión propia de las personas en general, del número de hijas e hijos que quieren tener y el espaciamiento. Desde ahí. ¿Qué artículo? La ley de igualdad. O sea, la libre determinación. Todo el estándar de derechos humanos que debe estar garantizado. Okay. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, ¿qué es importante? Que las mujeres de Durango no tengan menos derecho que las mujeres de Oaxaca, que las mujeres de Ciudad de México, porque entonces estamos hablando de una discriminación jurídica, en donde yo en Ciudad de México puedo abortar, pero aquí en Durango me criminalizan. Entonces, eso es tener el derecho a decidir sobre el cuerpo. No es estar a favor del aborto, sí o no. Es estar en contra de la criminalización de las mujeres. Que es diferente, ¿no? Y creo que ahí cambia el chip de todo porque todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Lo quieres para esto. Les satanizan tanto el palabra aborto, pero hay que entender, regresando a lo de los abuelitos que decíamos, es que antes no se podía decir, no sé si aquí lo puedo decir o no se puede decir, pero adelante. Pene al pene, clítoris al clítoris, porque, ay no, la cucarachita. Ah, sí. Ay, no, el pajarito. No, por eso sabemos si las niñas que son violadas no identifican que es una violación, porque no le dicen las cosas por sus nombres. ¿Crees que falta mucha cultura en este sentido? Claro, falta educación sexual integral. Ajá. ¿Qué queremos? Abasto de métodos anticonceptivos. ¿Qué queremos? Educación sexual integral. ¿Qué queremos? Aborto para decidir. O sea. Sí, y a lo que voy es, y a lo que vamos nuevamente a este Mira, siglo. Es más, incluso aquí dice, ¿no? ¿Qué dice tu dice mi pañuelo, por favor. Educación sexual. A ver, ¿qué dice? Léalo a alguien de que está allá. Educación. Descubrir. Ajá. Y aborto legal para decidir. Eso es lo que queremos. Educación sexual integral. Y que digo, al final de cuentas, voy a lo mismo. Creo que ahora los chavos, los niños, ya están viviendo otra era, que ya están más despiertos, y creo que con esta situación también los despiertas en este lado donde tú dices, ¿no? Pajarito, tu cosita, etcétera, etcétera. Ya creo que ya pasó. Creo que ya puedes decirle de frente a tu hijo pene, clítoris, exactamente. Y también que el niño pueda entender cuando siente este peligro por parte ya sea de un familiar o de un maestro o del que tú quieras, pero que ya entienda, ¿no? Esta situación. Así es. Creo que es fundamental para evitar estas violaciones que se dan y que a veces las mismas personas y los mismos niños no identifican, porque no han tenido una educación sexual integral. Y hay que verlo que también la educación sexual integral es un tema de privilegios. Yo estaba en una conferencia en una universidad que se llama Anáhuac. Decían, no, el Club de Educación Sexual Integral. El club. O sea, a ellos les enseñan cómo. Y aquí en la educación aprendemos, o que no debe de ser, pero a través de la guía. Es como la primera vez que nosotros, y no debería de ser a través de la educación, ¿no? Pero que nos enseñen a identificarlo, creo que es fundamental. Y parte de que no queremos más embarazos no deseados,
madres que deseen ser madres, porque hay mujeres jóvenes que desean ser madres y está bien, siempre y cuando lo deseas, para tener niños amados y niñas amadas. Qué bonito y qué distinto se escucha, ¿no? Cuando cambia como que la órbita o lo que tú acabas de mencionar, que no es como un método anticonceptivo, no es algo de peligro, sino que es algo para que determine qué es lo que quieres, si quieres o no. ¿Tú quieres tener familia, Jennifer? O sea, en tu mente sí está tener una familia. Fíjate que yo creo que esto es todas las personas vamos cambiando y los seres humanos, ¿no? Y yo hace un año decía, no, yo no voy a ser madre. Y ya después, ay, creo que sí. Okay. Pero entonces, tan es así la maternidad, cuando una persona toma la decisión de ser madre o toma la decisión de no serlo, es una decisión pero tan responsable que opta por una cosa u otra, pero de forma tan responsable. En este caso yo decía, no quiero ser madre, pero ahora tú me preguntas, 2022, octubre, chance sí, chance sí, pero quiero tener una maternidad plena, ¿no? Una de que ya estoy contratando seguros de gastos mayores y médicos, tan es así que ya estoy viendo videos en TikTok e información de cómo tener un desarrollo temprano, cuál la metodología es... una metodología de educación temprana para las niñas y las niñas. ¿Por qué? Porque es de forma responsable, que yo tengo el privilegio de tener acceso a esta información para ejercer una mejor maternidad. Sí lo deseo, sí, pero justo hay otras mujeres que desean no ser madres y también está bien. Oye, Jennifer, me voy a meter en este lado personal, íntimo. ¿Tienes pareja? Sí, tengo pareja. ¿Cómo es relación con tu pareja? Es muy buena, de mucho respeto, pero de mucha confrontación también en ideas, ¿no? En ideas. Él apoya el capitalismo, yo estoy en contra del capitalismo. Él tiene ideas específicas, yo diferentes, pero luego después nos ponemos a hablarlo, ¿no? Nos ponemos a hablarlo y creo que el factor de la comunicación, de que lo que tú dices está bien, lo que yo digo está bien, pero debería de cambiar para poder emparejar. Y hay unos que no ganamos, y hay que se queda con su idea. Está bien, pero mientras me respeta la mía, podemos seguir estando chido, ¿no? Ajá, pero él no se mete, o sea... Él no se mete, por ejemplo, en temas de... dice, ¿es uno feminista? Yo me voy. O sea, ¿por qué? Porque sigue siendo hombre, ¿no? No porque es mi pareja, lo voy a imponer. Eso es lo claro que no. O sea, tú no lo puedes llevar. Entonces habría una incongruencia tremenda, ¿no? Ok. O sea, ahí no. Sus espacios, mis espacios. Es como cuando tú dices, y en un matrimonio o en una relación de parejas, de novios, se forman un colectivo. No es cierto. Hay que respetarlo primero. La individualidad de cada persona, ¿no? Y son tus espacios, son mis espacios, y podemos llegar a construir otros en donde nos acoplemos los dos. Ok. Y tan se acabó, ¿no? Se acabó. Oye, Jennifer, ¿y en esta relación de pareja? Sí. Como todo hay un piropo de amor, de buenos días, chiquita, etcétera. Y ahí cuando sobrepasa la línea, o si tienes bien marcada esa línea de respeto, en donde, hey, ya es como que no me gusta, cálmate, bájale. O si es esta relación así como una pareja de adiós, mamacita, chiquita, te cuidas, preciosa. No es así. O si hay un cierto respeto ante él, hacia ti. Sí, somos muy respetuosos, soy muy respetuosos. Incluso él hasta dices, estás invadiendo mi espacio personal. O sea, ya lo hacemos tan así porque hemos aprendido que el factor es el respeto. A lo mejor algunas parejas se llevan así, nosotros no, o sea, podemos decir, ay, qué bonita amaneciste. Sí, eso sí, pero en el sentido como de piropo no, porque entonces también es como acoso, ¿no? Ajá, entonces exacto. Sigue siendo acoso, o sea, y lo decíamos, y el acoso puede venir de tu pareja, de tu familiar, de un conocido, o sea, pero va dependiendo de la dinámica del consentimiento entre ambas partes. Creo que es lo fundamental, el consentimiento. Mientras haya consentimiento, no hay una violación. Ok. Y incluso el consentimiento puede llegar a ser manipulado. Tienes razón, es cierto. Sí, es cierto. ¿Te han tocado parejas machistas? Sí, una vez. ¿Sí? Sí.
Sí, pero no tenía como... ¿Y ahí abriste los ojos? No, ¿O fue después? Fue después. Es como cuando tú identificas, lo que viví con mi tío era violencia. Lo que viví con mi papá ayer era violencia. Porque ya lo identificas o lo dices al día con día. O sea, yo creo que hay un concepto que se dice en las feministas de tener unas gafas moradas, ¿no? Que ahora ya ves todo desde otro enfoque. Ahora ya ves todo desde un aspecto diferente. Porque trae las gafas moradas. Porque ya es algo que tú entendiste y comprendiste y que ya no toleras mucho que antes sí hacías, aunque estaba mal. Jennifer, ya casi estamos a punto de terminar, pero sí quisiera saber, y digo que este podcast sí llegue a abrir mentes, pero ¿cómo identificas a un machista, a tu misma pareja, a un papá machista, a una pareja machista? ¿Cómo puedes identificarlo rápidamente? Pues yo creo que primero debes identificar las violencias. Uh-huh. Identificar violencias para poder identificar que él es un agresor y que es un violentador. ¿Qué violencia es? La violencia familiar, la violencia institucional, la violencia del noviazgo, la violencia psicológica, la violencia física. O sea, incluso hay un violentómetro, ¿no? Y que este violentómetro te dice, te insulta. Uh-huh. Y va de amarillo, no, de verde a rojo, de verde a rojo, y va en tonos naranjas, amarillos, y que está diciendo, te insulta, dice chistes hirientes, te aventó, o sea, y tú dices, sí, pues aguas, porque el máximo del rojo es un feminicidio. Uh-huh. Entonces tú dices, o sea, ojo, es como red flags, estás viendo que te insulta, estás viendo que te cela, estás viendo que, entonces ya te das cuenta que estás que es violencia. Que sigue siendo violencia, pero es como de que aguas, estás con una persona violenta. Oye, Jennifer, pero ese te celo porque te quiero, creo que ya también está muy pasado de moda, ¿no? Sí, no. O sea, ya para las chavitas te celo porque tengo inseguridades. Ajá. O sea, es eso, ¿no? Y lo decimos así porque creo que las chavitas todas siguen viviendo en este mundo de fantasía de, es que te celo porque te quiero. O hay que comportarse así de tal manera porque estás con mi familia. Pero es formas de violencia, ¿no? Sí, al final son formas de violencia. Sigue siendo violencia de que te cela. O por ejemplo, yo veo de que, qué tóxica eres. Diferencia entre celar y decir que eres tóxica. Porque al final de cuentas, esta mal palabra y empleada la terminología de tóxica, no, es que te está viendo mensajes en WhatsApp con otra mujer. Entonces estás viendo, no es toxicidad, es que tú estás faltando al respeto a su relación. Entonces hay como una gran diferencia. Perfecto. No sé, algo más importante. No, que ahí vamos. El cómo identificarlos en los tipos de violencia que puede ser tanto familiar como de pareja. ¿Qué otro pudiera ser? Pues también en el ámbito laboral. Uh-huh. Ahí se da el abuso, el acoso y el hostigamiento sexual por esta parte que te decía que existe de jerarquías. Entonces, en donde ahí el consentimiento es manipulado. Okay. Por ejemplo, si una secretaria le acepta, no sé por decirlo, la cita a un jefe y que realmente no quiere hacerlo, pero acepta, es porque está teniendo un consentimiento manipulado. ¿Manipulado a qué? A que pierde su trabajo. Entonces ahí es cuando vemos el consentimiento manipulado. Sí acepté, pero ¿por qué acepté? Ok, ya va. Oye, Jennifer, y digo, este podcast espero y lo vean muchas mujeres, pero... Y hombres también. Hombres también, digo, primordialmente al hombre que hay que cambiar este chip y hay que cambiar toda esta forma de pensar tan machista como lo veníamos diciendo desde un principio. Ya pasó la era del abuelo donde estaba muy mal y no lo veías. Pero Jennifer, ¿cómo se pueden acercar a ustedes? ¿Cómo pueden pedir ayuda hacia ustedes si están pasando por este momento, esta mala racha? ¿Cómo puede llegar hacia ustedes? Bueno, primero de diferente forma. Si tú estás pasando por una cuestión de aborto y no sabes si tenerlo o no, hay una página en Facebook que se llama Bitácora de la Abortera. Ahí te pueden brindar información, que brindar información no es ningún delito, de los procedimientos y protocolos institucionales que lo marca la Organización Mundial de la Salud de cómo acceder a un aborto. Okay. Ahí podría ser como en esta parte. Si el tema es de un acompañamiento jurídico sobre alguna denuncia, lo puede hacer a través de las redes sociales, de la tribu durangueña, de la SA de la Revolución, de si hay mujeres en Durango, que hay un despacho específico con perspectiva de género.
Y incluso en las redes sociales propias mías, ahí también me pueden mandar mensajes si necesitan algún tipo de apoyo o acompañamiento. Con gusto nosotros los atendemos y les brindamos la opción que es normalmente el primer contacto y para evitar la revictimización que normalmente se da en instituciones públicas. Perfecto. Mi querida Jennifer, te agradezco nuevamente el que hayas estado aquí platicando con nosotros, pero también quiero que le dejes un mensaje a aquellas mujeres, como bien lo dijiste, que a lo mejor están pasando por un abuso, ya sea de algún familiar, ya sea de algún jefe, y por aquellas personas o mujeres más bien, que ya pasaron por todo este calvario y a veces ellas se sienten ahora sí como que la que buscó el problema, la que hizo que pasara la situación o que simplemente se sienten atacadas. ¿Qué mensaje les podrías dar? ¿Qué mensaje le podrías decir a todas aquellas mujeres que están viendo este podcast, pero también que quieren escuchar de otra persona, de otra mujer, ese apoyo y que a lo mejor no lo encuentran ni siquiera en mamá o ni siquiera en alguien cercano hacia ellas? Lo primero que les podría decir es que no es su culpa. No es su culpa para ninguna de ellas. No fue tu culpa que te hayan agredido. No es tu culpa que te hayan violado. No es tu culpa. Nunca va a ser tu culpa. Partiendo de esto, es importante que tengas contención emocional. Lo primero que se necesita para las mujeres es contención emocional. Después, si así tú lo decides, pongas una denuncia en Fiscalía General del Estado. Y si después puedas practicar y platicar tu historia para que a más mujeres no les llegue a pasar una situación como la que viviste. Mi querida Jennifer, gracias. Y quiero que des un último mensaje, pero este mensaje para los hombres. Ok. Este mensaje ya sea para mi papá, que a lo mejor tiene todavía tendencias machistas, para mi abuelo, que a lo mejor creció con un bisabuelo super machista, para ese hermano que a lo mejor ahorita está viendo ese video, para ese novio, para ese esposo. ¿Qué mensaje ahora va para el hombre? Yo le diría a los hombres que nos ven, y este mensaje va para ellos, es que se cuestionen. Cuestiónense todo, su actuar, su decir, su relacionarse. Cuestiónenselo. Y después de cuestionarse, que se entiendan si están haciendo actitudes violentas o no. Pero después de cuestionarse. Y ya después que traten de cambiar. Ya te cuestionaste, ya te identificaste, trata de cambiar para ser buena persona en este lugar llamado mundo. Mi querida Jennifer, muchísimas gracias por venir a este podcast Fuera del Aire y sobre todo por tu tiempo y por esta charla amena que de verdad, y espero que nos mueva a todos, incluyéndome a mí, que nos dé este giro de 360 grados, que nos empiece a abrir los ojos en Durango y sobre todo que empiece a despertar la mujer, pero sobre todo a despertar el hombre, a que ya las cosas cambiaron totalmente. Así es, vamos a mover conciencias. Jennifer, muchas gracias. Esto fue Fuera del Aire. Hasta la próxima.